información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Willaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de la provincia de Cotabambas, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a una edición más del informativo Willaricui a través de los 102.7 de la FM. Los saluda su amigo Gonzalo Huirce y como todos los días de lunes a viernes vamos a estar con ustedes hasta las 8:30 de la mañana con toda la información en los diferentes planos, en el plano local, regional, nacional, internacional y por supuesto también en el plano deportivo. Hoy es miércoles 4 de marzo del año 2026. Aquí en el distrito de Chaguabacha está garoando un poco, una pequeña garúa. ¿Cómo está la situación por tu comunidad, por tu distrito? Aprovechar estos breves minutos antes de iniciar con el informativo Willaricui, de saludar a todas las personas que nos sintonizan en las diferentes localidades. Saludar a las personas que nos escuchan en Patario, saludar a las personas que nos están escuchando en el distrito de Mara, las personas que nos escuchan en Saxahuilca, también la gente que está enganchada a la radio en Guanacopampa, en Chila, en Chuaquere, en Chumille, en Quehuira, en Chuicuni, en Chiñahui. ¿Qué otras comunidades Chinchilico por ahí siempre nos dicen, por favor, manden saludos? Por supuesto, los amigos de Fuerabamba, también un abrazo para todos ellos, a esa gente madrugadora que ya está despierta, camino al trabajo o ya se encuentra en su centro de trabajo. Un saludo para todos ellos, también para los amigos transportistas, a manejar con mucho cuidado y precaución. 6 de la mañana con 39 minutos aquí en el informativo Willaricui. Vamos con el adelanto de algunas noticias para todos ustedes. Bueno, en la ciudad de Lima, para que más o menos tengan conocimiento, está habiendo un problema con el GNB, ¿no? Y bueno, el ministro de Energía y Minas ha salido a declarar y ha pedido a los taxistas que puedan usar gasolina y GLP para brindar servicio. Bueno, van a tener que subir un poquito el precio del taxi. El señor Ángelo Victorino Alfaro indicó que se ha dado prioridad al transporte masivo, ¿no? Ante la escasez del gas natural tras la fuga ocurrida este último domingo. En esa línea dijo que continúan monitoreando la situación y que esperan que la empresa pueda revertirla en el plazo que se estableció. Así lo ha indicado el ministro de Energía y Minas, que ha pedido pues a los taxistas que se vean afectados por la escasez del gas natural tras lo que le comentamos ayer, lo que ocurrió en Cusco, y les ha pedido que por favor utilicen gasolina o gas licuado de petróleo, aunque ello implique pues aumentar un poquito el servicio de taxi para todos los usuarios.
Bueno, ha declarado que ante el escenario de escasez de gas natural, bueno, no existe otra alternativa que recortar pues al sector de taxistas. ¿Para qué? Para que se pueda priorizar el uso del gas o el hidrocarburo restante en el transporte masivo, en el servicio público. No hay otra alternativa, dice. Esto va a durar aproximadamente 14 a 15 días hasta que puedan arreglar el problema que ha habido en la ciudad del Cusco con el gas. Bueno, y se está esperando ya los informes sobre las causas de fuga del gas respecto a lo que sucedió el pasado domingo con esta fuga de gas natural con deflagración. El ministro ha indicado que la empresa transportadora del gas de Perú es responsable por lo ocurrido, pero que aún no se puede conocer qué originó exactamente la ruptura de esta válvula que ha permitido pues la fuga del gas, debido a que la deflagración continúa y deberá ser controlada en las próximas horas. Él ha dicho que en cuanto tengan el acceso, porque en este momento no se puede ver, porque está todavía el tubo ardiendo, o sea, está en llamas, ¿no?, por la fuga de este gas, ellos han quedado que mañana ya mitigan la deflagración del incendio y se va a poder verificar qué es lo que ha pasado. Al respecto, Sinarmín también ha salido a hablar y ha dicho que, bueno, que es el encargado por ley de supervisar y que debería estar allá y que también tienen especialistas y van a determinar cuál es la causa de la falla, y de hecho ya había grupos de trabajadores de transportadora del gas en ese momento que ocurrió la falla ahí. Bueno, están en investigaciones todavía las razones y los motivos de esta deflagración de la válvula que está pues de alguna manera racionando el uso del gas en la ciudad de Lima, y vamos a ver si esto también de alguna manera, amigos oyentes, impacta en las demás ciudades por el tema del transporte logístico, por supuesto, de algunos alimentos, ¿no? De por sí han dicho que ya algunos alimentos como la leche, por ejemplo, va a subir el precio, así que vamos a estar atentos de lo que sucede con el gas en la ciudad de Lima y por supuesto también en nuestro país. Ya está conmigo nuestro compañero David Ortiz. David, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está? Buenos días. Oye, y sobre ese tema de la situación del gas es preocupante, ¿no? Y dicen que también la canasta básica, mercados y salud, los sectores en riesgo por el corte del GNV, ¿no?, al transporte de carga, está generando ya alguna situación bien complicada, sobre todo en Lima, ¿no?, sobre todo y en otras regiones. Bueno, Anatec alertó al MINEN que la exclusión del transporte de carga del plan de abastecimiento de gas vigente hasta el 14 de marzo pone en riesgo la cadena logística. También advierten impacto en agricultura, minería, salud y canasta básica, y piden medidas urgentes para evitar el desabastecimiento. Así es, amigos. La Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga, la ANATED, manifestó su preocupación ante el Ministerio de Energía y Minas tras la reciente declaratoria en emergencia, ¿sí?, sobre el suministro de gas natural a través de la red de ductos, ¿no? La medida que rige por un periodo hasta el 14 de marzo, de 1 al 14 de marzo, ha generado alarmas en el sector logístico debido a la exclusión del transporte de carga en los esquemas de prioridad de abastecimiento. Y realmente, pues esto está afectando a muchos sectores, Gonzalo, ¿no? Por ejemplo, el tema de logístico, incluso empresas mineras también usan este elemento líquido que es básicamente el gas, ¿no?, para el transporte, y sobre todo la canasta familiar, porque hay muchos vehículos que de hecho viajan en cantidad, sobre todo a ciudades grandes, y no van a poder llevar los productos, y hay productos que se van a quedar prácticamente varados o malogrados en las zonas porque no van a poder transportar, ¿no? Ojalá pronto se pueda solucionar esta situación. Hay muchísimos vehículos de transporte de carga pesada que hoy en día también funcionan a gas, que transportan medicamentos, transportan alimentos, que se están viendo un poco afectados, ¿no? Pero ya el ministro ha salido a decir que esto va a durar aproximadamente 2 semanas. Esperemos que no sea más, porque ya empezaron largas colas en los grifos para los autos particulares, para los taxis, pero le ha indicado el ministro. ¿Tú usas gas? No. No. Gasolina. Pero hay mucha gente que sí, usa por el tema económico. Es mucho más económico. Claro, el gas es mucho más económico. Y atención, los sectores afectados de manera colateral, atención, la falta de gas para el transporte de mercancías no es solo un problema del gremio, sino que amenaza paralizar actividades estratégicas para la economía y la subsistencia nacional. Estos son los sectores que sufrirían las constantes consecuencias colaterales, que son, atención, en agricultura y minería, industrias que dependen del flujo constante de carga para el traslado de insumos y productos y que actualmente no pueden parar sus operaciones, ¿no? ¿En qué sectores más puede afectar esto? En salud, ¿no?
el transporte de suministros médicos y equipos críticos que se ven comprometidos ante la restricción de combustible para las unidades de carga. La canasta básica y mercados, amigos. Anatec advierte sobre un posible desabastecimiento en los mercados de abastos y sobre todo la escasez de artículos para la primera necesidad si no se incorpora un carácter urgente a los transportistas en el plan de suministros. Esa es la situación, amigos, la que se está viviéndose actualmente, y hay un comunicado que ha enviado sobre todo la Anatec, ¿no? El señor... esto lo envió hace un par de días, pero actualmente seguimos en esta situación y como tú mencionaste, Gonzalo, ya se ven largas colas en distintos puntos, sobre todo de abastecimiento de combustible en distintas zonas de nuestro país, sobre todo en Lima, ¿no? Quienes consumen mucho más, incluso el tema en gas, ¿no? Para su transporte, para sus vehículos. 6 de la mañana con 46 minutos, amigos, pero esta es una situación que está dando la vuelta al mundo, ¿no? Sobre ese tema del derrame del gas. Bueno, sí, esperemos que se pueda arreglar en el tiempo más corto posible, como decimos, y el ministro ha salido a declarar que esto tiene una duración aproximada de 2 semanas, quizá a más. Así que esperemos, por el bien de la ciudadanía, para que no estén subiendo los precios también de algunos productos, la canasta básica, como tú dices, sobre todo para las personas del sector C, que dependen del día a día. Entonces, seguramente las autoridades ya van a dirigirse al punto para poder esclarecer los hechos y también darle una solución pronta junto a la empresa encargada de la distribución de gas. Así es, amigos. 6 de la mañana con 46 minutos. Esta noticia también está dando vuelta a todo el país. Salió Daniel Urresti en libertad tras anulación de condena por el caso de Hugo Bustos. Ya la decisión del Tribunal Constitucional permitió pues la excarcelación del exministro del Interior, quien fue recibido a su salida del penal por el candidato presidencial de Podemos Perú y sus allegados. Imagínate tú. El exministro del Interior, Daniel Urresti, dejó el día de ayer el penal Virgen de las Mercedes, ubicado en el distrito de Chorrillos, luego de que el pasado 20 de febrero el Tribunal Constitucional declarara nula la sentencia de 12 años de prisión que se le impuso por el asesinato del periodista Hugo Bustos y por la tentativa de asesinato agravado del reportero Eduardo Rojas. Estos hechos ocurrieron en el año 1988. Imagínate tú, en la provincia de Huanta, región Ayacucho. Han pasado alrededor de 40 años aproximadamente y recién lo habían condenado al señor Daniel Urresti. Pero bueno, ha estado con él el señor José Luna Gálvez, que es el candidato presidencial de Podemos Perú, y publicó pues una foto con Daniel Urresti en la que aparece también con otras personas y le pone: ya estás con nosotros, Daniel Urresti, el Perú te necesita. Ahí también se observa en la foto la esposa del señor Daniel Urresti y el hijo de José Luna Gálvez. Esa foto ya está colgada. 6 de la mañana con 46 minutos y una buena noticia, amigos. Exportaciones mineras marcan cifra récord de 61.849 millones de dólares en 2025. Bueno, esto representa el 66%, atención, de las ventas del Perú al mundo. Así es, amigos, es una noticia que queremos compartir con ustedes. Los productos que más se vendieron al exterior fueron cobre y oro, que en conjunto representaron el 83% del total de envíos mineros. Bueno, las exportaciones mineras peruanas cerraron el 2025 con cifras récord de 61.846 millones, que significó un crecimiento del 28% frente a los 48.368 millones registrados en 2024. ¿No? Es bastante, ¿no? La diferencia. Informó la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, ¿no? El gremio destacó que los productos mineros representan el 66% del total de exportaciones del país, lo que consolida el sector como el principal motor de comercio exterior peruano, ¿no? El aumento del valor exportado de productos mineros se sustentó principalmente por el valor de los envíos de cobre, que representan el 45% del total, oro el 38% del total, plomo y zinc debido a los mayores precios y volúmenes registrados. Bueno, al detalle de las exportaciones de cobre totalizaron 28.130 millones. Esto fue un aumento del 19.3%
frente al 2024, y el valor de los envíos de oro aumentó en 48.8% al alcanzar la suma de 23.244 millones. Bueno, y esto pues, Gonzalo, se traduce pues finalmente, ¿no?, en el desarrollo sobre todo de nuestro país y crecimiento, y sobre todo cuando hay mucho más exportación y sobre todo cuando las empresas mineras en el país generan, digamos, mucho más producción. Esto también se traduce en regalías, se traducen en canon minero, y este canon minero se va pues, a los municipios distritales, provinciales y regionales, y sobre todo también nacional, ¿no? O sea, el tema de exportaciones ha crecido, pero también la gente se pregunta, oye, pero eso no se traduce pues en obras, no se traduce en infraestructura, pero eso ya es responsabilidad también de las mismas autoridades. Ellos reciben el dinero, ellos administran el dinero, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero eso hay que hacerle entender un poquito también a la población que desconoce. Algunos desconocen mucho este tema con respecto al canon minero y regalías contractuales, que las autoridades, como tú dices, son las encargadas de gestionar y ejecutar este presupuesto. El canon minero que paga una empresa minera al Estado retorna al gobierno regional, se reparte por los municipios provinciales y distritales, y son los alcaldes los encargados de tomar ese dinero y ejecutar, construir pistas, construir veredas, construir hospitales, mejorar el sistema educativo, construir puentes, mejorar el sistema de salud que está tan bajo aquí en nuestra región de Apurímac. Y también es parte responsabilidad de nosotros, también, David, los votantes, porque somos nosotros, una vez más decimos, los que colocamos pues a las autoridades en el lugar donde están, ¿no? Entonces la recomendación nuevamente viene al caso para estas elecciones 2026, este 12 de abril, que sepamos bien por quién vamos a votar, a quién le vamos a dar el voto de confianza. Porque de nada sirve que tengamos pues una autoridad que no conoce nada de gestión pública, que no va a ejecutar un presupuesto que se tiene ahí, un dinero que ya se tiene en las arcas de la municipalidad, y el dinero va a estar ahí, sin utilizarse. Ustedes no tienen idea de la cantidad de millones y millones de soles que recibe el Estado peruano, que recibe el gobierno regional de Apurímac, ¿no? Acá tenemos la data, y eso usted también puede ingresar al portal amistoso del Ministerio de Economía. O sea, no es algo que nos estemos inventando, ¿no? Claro. Las cifras son reales, usted puede entrar, como le digo, a la página. Acá tenemos más, por ejemplo, en el año, desde el 2016, la empresa minera Las Bambas ha generado más de 3.846 millones de soles entre canon y regalías mineras. Este monto, 3.846 millones de soles, para que usted sepa. Y, por ejemplo, de ese total, más de 2.980 millones de soles corresponden pues a regalías hasta enero del año 2026, y más de 866 millones de canon minero transferido entre el año 2022 y diciembre del 2025. Vámonos al canon nomás. 2022 al 2025 se han recibido 866 millones de soles. Ahora yo me pregunto, ¿en qué se ha visto convertido esos 866 millones de soles, no? Las autoridades han utilizado el 100% de este presupuesto, han utilizado siquiera el 50% de este presupuesto, David. Y realmente lo que sucede, Gonzalo, es pues a veces incapacidad de gasto. Es lo que sucede, amigos. O sea, hay dinero, como dicen, hay plata, pero lamentablemente estas autoridades, no todos, hay que decirlo así de esa manera, no todos, las autoridades están metidos en ello, pero hay autoridades, lamentablemente, Gonzalo, y hay que decirlo, que están metidos en actos de corrupción, pues, ¿no? Están metidos en actos de corrupción, o hay incapacidad de gasto desde sus gerencias, no tienen proyectos, o sea, el dinero está ahí, ¿no? Y sabes también qué sucede. A veces esos dineros son devueltos al Estado, ¿no? A las arcas del Estado, porque, oye, no tienes capacidad de gasto, pues ¿en qué voy a gastar? Están pensando ahí y están haciendo una serie de cosas que menos beneficia a la población. Entonces, es importante, como tú dices, Gonzalo, que la población sepa de que esos dineros pues llegan a las autoridades, ¿no? Esos dineros se entregan a las autoridades, a las municipalidades distritales, regionales, provinciales, ¿no? Se entregan estos dineros, pero quienes son responsables de manejar esos dineros pues son las mismas autoridades. Pero lamentablemente ese dinero, como tú indicas, no se traducen en obras, en infraestructura, en educación, salud, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa?
cuando sobra dinero, las autoridades están pensando más en cómo sacar ese dinero para sus bolsillos, menos en la población. Es lo que pasa, eso es la verdad. Sí. No podemos negar, o sea, no podemos decir, oye, ¿qué están hablando? ¿No? Eso es la realidad, amigos. Por eso yo creo que es importante que la población también sepa esto y también puedan elegir bien a sus siguientes autoridades, ¿no? Porque el dinero está ahí, pero si eso no se traduce en obras, ya, pues es una responsabilidad también de los mismos ciudadanos también por elegir mal a las autoridades. Bueno, y como les decimos, tenemos los montos acá, o sea, esto no Ahí es está el algo, dinero, ¿no? no nos estamos inventando los números, no nos estamos inventando nada. Usted también puede ingresar a la página del Ministerio de Economía, del MEF. Está en una página amigable donde puede ver, incluso puede ver por distrito, ¿no? Cuánto de canon minero, cuánto de regalías contractuales ha recibido su distrito, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el distrito de Akira, el distrito de Mara, el distrito de Coyurqui, el distrito de Tambobamba, Chalhuahuacho también, que ustedes saben es el más beneficiado con el tema de las regalías y el canon minero. Pero bueno, la responsabilidad también está en nosotros, amigos oyentes, en ti, papito, que me estás escuchando, tú, mamita, 12 de abril, por favor, no regales tu voto, no marques por marcar. Esperemos que la situación cambie de a pocos en nuestro país y poco a poco salgamos adelante, ¿no? Como una sola nación. 6 de la mañana con 57 minutos, David, se viene el Aputusu, el Carnaval de los Dioses. ¿Has tenido la oportunidad de ir al Aputusu alguna vez? No. Este 6 y 7 de marzo se va a realizar el Carnaval de los Dioses, Carnaval Aputusu 2026. Ya tienen todo listo, todo preparado. El gobernador regional del Cusco, también Walner Salcedo, está invitando a toda la población a participar. ¿Dónde se va a desarrollar el Aputusu? Esto se va a desarrollar en Abancay. En Abancay ya se ha dado... Abancaycito. Sí, ya han dado el croquis, de... ¿Cuándo se va a desarrollar el Aputusu? El 6 de marzo. El 6 de marzo, sí, o sea, el fin de semana. Sí, desde las 8 de la mañana empieza en la iglesia Guadalupe, en la avenida Venezuela, Parque El Olivo, avenida Díaz Bárcenas, avenida Elías, avenida Arenas, Girón Arequipa, Parque Ocampo, Girón Lima, Girón Gamarra y Estadio El Olivo. Entonces nos vamos a la Aputusu, Gonzalo, ¿eh? Sería, el fin de semana. Sería bueno, ¿eh? Un saltito ahí, ¿no? Y nos vamos y disfrutamos de esta bonita fiesta, ¿no? El punto de encuentro, ojo, para las personas que seguramente van a darse una vueltita ahí por el carnaval, el Aputusu, y el punto de encuentro va a ser la iglesia de Guadalupe a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, así que... sería bueno vivir esta experiencia. Vamos, David, Gonzalo, ¿no? Anímate. Viernes 6 de marzo, sábado 7 de marzo. Vamos a la Aputusu, ¿no? Hay mucha gente de Chalhuahuacho, de las distintas comunidades, centros poblados, van a estar en Abancay, ¿eh? Sí. Y aparte aprovechas en Abancay en comerte un riquísimo potaje. ¿No? Rico. Un tallarín abanquino. ¿Has probado el tallarín? No, yo sí probé. ¿Tú probaste? Sí, me llevé también. Ya, ¿y qué tal? Delicioso. Delicioso, ¿no? Hay un lugar, no recuerdo, pero justo antes de llegar a Abancay, ahí a mano derecha hay un restaurante delicioso. Uy, qué delicia. Nos vamos para el Aputusu y después nos vamos a comer algo riquísimo en este sector. Hermoso Abancay. Nos vamos pronto, ¿eh? Bueno, vamos de lleno ya con el desarrollo del informativo Huillarico y Chinchilico. Nos pasas la pauta. Hoy es 4 de marzo del año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Vamos con la frase de la semana, amigos. La frase de la semana es: el camino hacia el éxito está lleno de obstáculos, pero cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Esa es la frase de la semana. Así es, 6 de la mañana con 58 minutos, amigos. En unos instantes también vamos a habilitar el teléfono de la radio. Ya nos pueden escribir también a través del fanpage, nos pueden escribir también a través del WhatsApp de la radio, 974-78-2420, ¿no? 974-78-2420. Es importante también, amigos, saber qué sucedió un día como hoy a lo largo de la historia. Vámonos al año 1824, un día como hoy, 4 de marzo, en el año de 1824, el Congreso dispone el uso de la banda bicolor como distintivo del Poder Ejecutivo.
Esa banda bicolor seguro que ya la han usado muchísimas personas, sobre todo Claro. en los últimos años, ¿no? A la banda bicolor, ¿no? 6 de la mañana con 56. ¿Y qué sucedió en el año de 1987? En este año, el gobierno del presidente Alan García admite incapacidad de combate frente a los terroristas del Sendero Luminoso, esto en el año de 1987, ¿no? O sea, este presidente Alan García admite incapacidad, pero años después viene Fujimori, ¿no? Sí. Y se va contra los terroristas. Fujimori con el tío Vladi. Con el tío ¿no? Vladimiro Montesinos. Sí, claro. ¿no? Mucha Bueno. gente lo recuerda también, ¿no? Claro. Por eso lo quieren tanto al chino también, ¿no? De alguna manera eliminó pues el terrorismo aquellas épocas en los años 80, Claro. 90, ¿no? Hay méritos, ¿no? Y hay méritos Sí. por qué aplaudir. Y creo que en su época y por la situación en la que se está viviéndose, yo creo que Fujimori, y sobre todo, hablamos de Alberto Fujimori, ¿no? Que en paz descanse. Y también, bueno, Vladimiro Montesinos, que actualmente está purgando cárcel. Bueno, hicieron y contrarrestaron por el tema de terrorismo, ¿no? Sí. Durante esa época nefasta, una época difícil, y seguro muchos recuerdan, ¿no? Esa época de los 90, 80, donde el terrorismo prácticamente hacía lo que quería Gonzalo, ¿ah? Mucha gente acá en Claro. nuestra región de Apurímac lo recuerda mucho al chino, ¿ah? Por eso, porque dice que incluso venía por aquí y bueno, de alguna manera pues sacó a los terroristas de Sendero Luminoso de aquella época, como tú dices, nefasta para todo el Perú, donde enlutaron a muchas familias, muchísima gente murió, gente inocente también, por supuesto, Claro, murió. y donde la economía estaba pues por los suelos. No. Nadie quería invertir en el país. No. En un país donde hay caos, donde hay inestabilidad, donde hay inseguridad, y esa época donde se vivió con el terrorismo, nadie quería invertir. ¿Por quién invertía en el país? Estuvimos en Era una una época situación de terror, pues. Claro, ¿no? o sea, nadie quería invertir. Y ahora ya estamos en una situación diferente y distinta, ¿no? Pero siempre es momento, y sobre todo este espacio para un poco recordar, ¿no? Qué pasó un día como hoy en la historia de nuestra patria. Vámonos al año 2008. El presidente ecuatoriano Rafael Correa llega al Perú para denunciar que el ejército de Colombia ingresó ilegalmente al territorio del Ecuador con el fin de eliminar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. ¿Y qué pasó en el año 2008? Muere en Lima a los 73 años de edad el exjugador de fútbol Oscar Huaki Gómez Sánchez, ¿no? Figura de la selección peruana y de los clubes Alianza Lima, River Plate y Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina, considerado uno de los futbolistas más brillantes de la historia del balompié peruano. Amigos, 7 de la mañana con 2 minutos. Saludar a todas las personas que nos escuchan a través del Facebook. Vamos inmediatamente con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Titulares. ...102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada, www.radiosurfui.com. Saludar a las personas que nos escuchan también a través de Radio Poder Chasqui. Y también, por supuesto, Radio Guaira. Vamos con más, vamos con los titulares en el plano local. Gran cuarto Festival Hortofrutícola Gastronómico y de Plantas Medicinales Mara 2026. La Municipalidad Distrital de Mara está invitando cordialmente a toda la población a que puedan participar del cuarto Festival Hortofrutícola Gastronómico y de Plantas Medicinales Mara 2026, que se va a realizar este domingo 8 de marzo en la Plaza de Armas desde las 9 de la mañana. En esta importante actividad, nuestros productores y emprendedores van a ofrecer lo mejor de la producción local, como frutas frescas, hortalizas de calidad, plantas medicinales tradicionales y lo más exquisito de la gastronomía típica de nuestro distrito. Delicioso, ¿eh? 7:04, vamos con más información y seguimos impulsando el desarrollo de nuestro distrito. La Municipalidad Distrital de Mara, en el marco de su compromiso con el fortalecimiento del deporte y la promoción de espacios adecuados para la recreación, ¿no? Continúa ejecutando importantes proyectos en beneficio de la población. En ese contexto, el pasado miércoles, hoy se va a desarrollar
desarrollar, hoy miércoles 4 de marzo, según información, se dará inicio al proyecto denominado Mejoramiento de Servicios de Práctica Deportiva y o Recreativa del Estadio El Cóndor, obra que permitirá optimizar la infraestructura deportiva y brindar mejores condiciones para la práctica del deporte en nuestro distrito. Bueno, este importante acto se llevará a cabo hoy a partir de las 11 de la mañana en las instalaciones del Estadio El Cóndor, contando con la participación de autoridades locales, dirigentes y población en general. Bueno, la ejecución de este proyecto reafirma el compromiso de la actual gestión municipal con el desarrollo integral de la juventud y la comunidad, promoviendo estilos de vida saludables y fortaleciendo la integración social a través del deporte. Invitamos cordialmente a la ciudadanía a participar de esta actividad que marca el inicio de una nueva obra en el sector de este distrito de Mara. Pero importante inicio de obra del mejoramiento del servicio de práctica deportiva y recreativa del Estadio Cóndor del distrito de Mara. ¿Tú conoces el Estadio de Mara, Gonzalo? Sí, he ido. Oye, según lo que estamos viendo en el proyecto, es un estadio reglamentario, ¿eh? Va a tener todas las condiciones correspondientes para practicar el deporte, sobre todo de fútbol y otras disciplinas también. Bueno, felicitaciones al alcalde, al señor Alex Roque mío, que hace poco ha estado de cumpleaños, así que un abrazo para él y para toda su plana de regidores, ¿no? La plana de regidores. Ese término de la plana de regidores. Hablando de la plana de regidores, estamos esperando, amigos oyentes, la plana de regidores del distrito de Chaguahuacho para que se comunique con esta radio. La gente quiere saber qué va a pasar, cuál es el destino con el profesor Iván Cruz. El alcalde continúa, no continúa, se dio la suspensión, ¿qué dice el Jurado Nacional de Elecciones? Eso. ¿Cuál es la opinión de cada uno de los regidores? ¿Cómo está la situación en la municipalidad? Oye, nadie dice nada. Nadie se manifiesta. Estamos esperando acá que algunos de los regidores, los que han votado en contra, los que han votado a favor, o el mismo alcalde también, David, que nos llame. Claro, y yo creo que es importante, amigos, y esto lo hemos estado reiterando desde el día que tratamos de comunicarnos con la regidora, donde no contestó. ¿Aló? O sea, sí, a la regidora que no escuchaba, pero ¿no? al principio sí contestó. Claro. Dijo, ¿no? Sí. ¿Aló? De Radio Surf y ya se le fue la señal misteriosamente. No escucho. No escucho. Pero bueno. O sea, estamos atentos, ¿ah? Pero Gonzalo, al margen de todo, digamos, esta es una situación en la que son autoridades. Claro. Y son los representantes básicamente de la población, o sea, son las autoridades y ellos son los que tienen que dar pues la cara. O sea, ¿qué es lo que ha pasado qué es lo que está pasando con la municipalidad de Chaguahuacho? O sea, las autoridades, el alcalde, los regidores, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Si el alcalde va a entrar, o sea, lo han suspendido o no, sigue trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué indica los que han votado a favor? ¿Qué dicen los que han votado en contra? ¿No? O sea, amigos, es importante de que ustedes, o sea, sobre todo regidores, autoridades de la municipalidad distrital de Chaguahuacho salgan pues a hablar sobre este tema. No dejemos en la incertidumbre a la población. Ustedes se deben a la población. Finalmente ustedes llegaron al poder, llegaron a ser alcaldes o autoridades gracias a los electores. Y estos electores pues se merecen respeto, se merecen que puedan ser informados, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en la municipalidad? Es cierto, ¿no? La denuncia que han hecho contra el alcalde, ¿no? Yo creo que el alcalde pues también debe salir. ¿Qué se está ocultando? ¿Algo está pasando? No sé qué está ¿Algo se está cocinando, como dicen ahí? ¿No? No, pues amigos. Pero ahí tiene el número, 974-78-2420, por si no lo saben los regidores de Chaguahuacho. O no saben el número, Gonzalo. Se lo repito. A ver, 974-78-2420. O vamos a la municipalidad. Con reportero en mano. Como reportero en mano y ya, pues, como dicen, ¿no? Cámara y reportero en mano y las entrevistamos. Claro. Una transmisión en vivo ahí en la puerta de la municipalidad. Claro. La gente quiere saber qué va a pasar con el alcalde. Porque la situación está. Cada día la gente porque nos escriben, ¿no? Sí. Y ya no hay, estamos revisando la página de la municipalidad, ya no hay pronunciamiento, ¿no? ¿Lo han borrado? No, o sea, ya no hay, no dicen, no hay actualización de la situación actual, No hay un pronunciamiento de qué va a pasar, si realmente se va a hacer efectiva o no la suspensión del alcalde. Pero bueno, esperemos que alguna autoridad por ahí se pueda comunicar con nosotros. O el jefe de Relaciones Públicas. También. ¿Quién es el jefe de prensa a propósito? No lo conozco, no. Tampoco nos envía información. O sea, ¿qué está pasando realmente con las municipalidades? Por favor, ya pues contratemos profesionales probos también, ¿no? En las municipalidades, sobre todo en relaciones públicas, pues, Gonzalo. Bueno, vamos con más titulares. Vamos con la comunidad de Choquere, con el firme compromiso de combatir la anemia y promover hábitos de vida saludable.
La Municipalidad de Chalhuahuacho, esto a través de la Gerencia de Desarrollo Social y el Proyecto de Cuidado Integral de la Madre y el Niño, ha llevado a cabo sesiones demostrativas de preparación de alimentos ricos en hierro, esto en la comunidad de Choaquera. Un abrazo para las mamitas de Choaquera. Esto está beneficiando principalmente a niños menores de 5 años y madres gestantes, quienes recibieron orientación práctica y también recomendaciones clave para incorporar en su alimentación diaria productos nutritivos que sean variados y también, por supuesto, accesibles y que puedan contribuir a mejorar su crecimiento, desarrollo y calidad de vida. Antes de continuar, 7:10, un saludo especial para mi gran amigo Edwin, que está escuchando la radio, ¿no? Me dicen, oye, ¿sabes que estamos a full sintonía de Radio Las Bambas? Estamos ahí en la camioneta. Están en cola. Están en cola. Están escuchando la radio. ¿Mantenimiento de vía, seguro? No, sí, creo que mantenimiento de vía. Bueno, sí, a esperar con paciencia. Acceso, ¿no? Claro. A esperar con paciencia. Salud para Edwin, que está en sintonía de la radio, 7:10. Oye, vamos con más información. Desde la Municipalidad Distrital de Akira, ¿no? Se hace la invitación para celebrar, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer. Queridas aquireñas, después de tiempo nos volvemos a encontrar para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Acompáñanos y sé parte de esta bonita actividad. Por ende, la Municipalidad Distrital de Akira, mediante la Subgerencia de Desarrollo Social y la División de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente de MUNA, tienen el agrado de invitar a usted mujer aquireña, ¿no?, al homenaje por el Día Internacional de la Mujer Aquireña. ¿Cuándo se va a desarrollar esta actividad, Gonzalo? Este 6 de marzo, así es, este viernes 6 de marzo, o no, el viernes es cuando, claro, viernes 6 de marzo, viernes 6, sí. A partir de las 9 de la mañana, lugar en la Plaza de Akira, en la Plaza de Armas de Akira. Mujeres fuertes, voces poderosas por un mundo más inclusivo y equitativo, dice aquí la frase desde la Municipalidad Distrital de Akira. Participen, vayan a esta bonita actividad. Va a haber una bonita ceremonia que está organizando la Municipalidad Distrital de Akira, ¿no?, este viernes 6 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Armas de Akira. Así es que, qué bueno también que las autoridades desarrollen este tipo de actividades para, ¿no?, dar este merecido homenaje por el Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres a nivel nacional y sobre todo de los distritos de nuestra provincia de Cotabambas. 7:11. 7:11, vamos con los titulares en el plano regional. Vía alterna del puente Quebrada Honda quedó sepultada tras huaico por lluvias. Atención, un huaico registrado la madrugada del lunes 2 de marzo dejó sepultada la vía alterna del puente Quebrada Honda. Esto en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac. Las intensas lluvias que se vienen presentando en la zona provocaron el deslizamiento de lodo y piedras que afectó seriamente la carretera nacional. Esto en el tramo Abancay-Cusco, generando pues la interrupción del tránsito vehicular. Bueno, hasta el momento, en Antabamba, amigos, siguen desaparecidas estas dos personas, ¿no?, tras caer camioneta al río Antabamba. Ahí aún no se encuentran algunos cuerpos, ¿no?, de estas personas que perdieron prácticamente la vida en el río Antabamba, y sabemos pues por la temporada de lluvias el caudal del río sobre todo se ha incrementado, y no solamente en Antabamba, sino también en otras provincias, en otros distritos. El río se ha incrementado el caudal y está generando también esa preocupación, ¿no?, de un desborde posible y todo, porque en algunas zonas, Gonzalo, las lluvias continúan, las lluvias siguen continuando. Vamos con más información, 7:13. Y bueno, falta de docentes y aulas en mal estado en 32 instituciones educativas. Como resultado del operativo de control a los servicios educativos de este año escolar 2026, la Contraloría General de la República alertó a las unidades de gestión educativa local de Abancay, Andahuaylas y Chincheros la existencia de deficiencias identificadas en una muestra representativa de 32 instituciones públicas de nivel inicial, primario y secundaria de la región, que podrían afectar el adecuado inicio y desarrollo de las clases que empiezan en marzo próximo. Este 16 de marzo es el buen inicio del año escolar, y muchas instituciones, también en nuestra provincia de Cotabambas, todavía faltan regularizar su infraestructura.
Así que un llamado también al director de la UGEL. Vamos a tratar de conversar con el profesor Omar Cárdenas para que también nos pueda dar el estatus de cómo se encuentran ya todas las actividades para el buen inicio del año escolar este 16 de marzo. Atención, 7:14 y en abril abrirán, ¿no? Se abrirán las puertas del nuevo Hospital de la Solidaridad en Abancay, amigos. Atención. En conferencia de prensa realizada el último sábado, la Municipalidad Provincial de Abancay anunció oficialmente que el nuevo Hospital de la Solidaridad iniciará operaciones durante el mes de abril, marcando un hito en el fortalecimiento de la salud pública en la provincia. El evento contó con la presencia del alcalde provincial junto al doctor Luis Rubio Hidrogo, presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, CISOL, regidores y representantes de la sociedad civil, quienes destacaron el impacto social que tendrá este establecimiento en beneficio de miles de familias abanquinas. Bueno, durante su intervención, el doctor Rubio Hidrogo explicó que la puesta en funcionamiento se realizará bajo un esquema de implementación progresiva. En una primera etapa se van a priorizar especialidades médicas de mayor demanda, ampliándola gradualmente la cartera de servicios conforme la necesidad de la población. Asimismo, precisó que el inmueble ubicado en la cuadra 4 del Jirón Huancavelica no fue diseñado oficialmente como infraestructura hospitalaria, lo que obligó a ejecutar adecuaciones técnicas, sanitarias y estructurales para cumplir estrictamente con la normativa vigente. Indicó que estos trabajos de acondicionamiento han requerido mayor tiempo, priorizando garantizar condiciones seguras y óptimas antes de su apertura al público. El hospital contará con equipamiento médico de alta tecnología y profesionales especialistas provenientes de Lima, quienes realizarán residencia médica en la ciudad, asegurando la continuidad y la calidad de atención. Que bueno, realmente de que el Hospital de la Solidaridad esté presente, ¿no? O haga ya sus servicios en el mes sobre todo de abril, y esto en la localidad de Abancay, porque yo creo que la salud sobre todo es importantísimo. 7:16. Vamos con más titulares en el plano regional. La comisaría de Tapairihua realizó acción cívica en apoyo a poblador del anexo de Paxica. Efectivos de la comisaría de Tapairihua desarrollaron una acción cívica en favor del señor Celedonio, de 57 años, residente del anexo de Paxica, esto en el distrito de Justo Apu Saguararua, reafirmando su compromiso de servicio con la población. El personal policial se constituyó hasta el citado anexo con la finalidad de brindar apoyo directo, evidenciando una intervención cercana y solidaria también en atención a las necesidades de los ciudadanos de las zonas rurales. Y atención, amigos, esto sí es preocupante. La vía alterna del puente Quebrada Honda quedó sepultada tras huaico por lluvias. O sea, estamos viendo y observando la fotografía de este puente. Prácticamente está intransitable, Gonzalo, ¿no? Es un puente que tuvo muchísimos años, pero ahora está intransitable. Un huaico registrado la madrugada del lunes 2 de marzo dejó sepultada la vía alterna del puente Quebrada Honda en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac. Las intensas lluvias que se vienen presentando en la zona provocaron el deslizamiento de lodo y piedras, tremendas piedras, semejante piedras, que afectó seriamente la carretera nacional, ¿no?, en el tramo Abancay-Cusco, generando la interrupción del tránsito vehicular. Bueno, tras el desastre natural, la empresa concesionaria dispuso la reapertura del puente Quebrada Honda, pese a que su estructura presenta serios daños que ponen en riesgo el paso de vehículos. Transportistas y pasajeros expresaron su preocupación debido a las visibles rajaduras, hundimientos e inclinación sobre todo que se evidencian del puente, situación que ya había sido advertida con anterioridad. Bueno, la concesionaria Survial coordina actualmente los trabajos de limpieza con apoyo de la maquinaria pesada para restablecer la transitabilidad de la zona afectada. Últimamente las lluvias está generando mucha zozobra en las poblaciones, ¿no? En varias regiones, en Perú, en Arequipa, en el norte, aquí en Apurímac. Y a propósito, ¿cómo está Arequipa? Bueno, las lluvias han calmado un poco. Las personas están tratando de limpiar pues sus casas, ¿no? Pero esperemos que no llueva más, porque si no se vuelven a activar las quebradas, se vuelve a desbordar la torrentera y la situación de hace una semana se va a volver a replicar, sobre todo en la ciudad de Arequipa y en el norte, que la situación está bastante complicada. 7:19 en el informativo Huillaricu. Vamos con los titulares en el plano nacional.
Elecciones 2026. El Jurado Nacional de Elecciones advierte que necesita más presupuesto y se reunirá con el MEF este 5 de marzo. Desde el Congreso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, alertó sobre una brecha presupuestal para las elecciones 2026 y pidió al Ejecutivo garantizar los recursos necesarios. Por su parte, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, señaló que la institución ya cuenta con fondos para cubrir la primera vuelta y una eventual segunda vuelta. Bueno, y atención, la OMPE iniciará el 11 de marzo la impresión de la cédula de votación para las elecciones generales 2026. A pocos días, el cedulón, que es un papelote, creo, de tantos candidatos que hay. Oye, realmente, Gonzalo, ya falta poquísimo para las elecciones. Falta pero estamos como que a la vuelta. Mira, un mes y 8 días. 8 días. Contando, ¿ah? Claro, un mes y 8 días, ¿no? Pero la OMPE iniciará el 11 de marzo la impresión de la cédula de votación para las elecciones generales 2026. Además, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, informó que los primeros resultados presidenciales se conocerían entre las 8 y 8:30 p.m. del día de las elecciones. O sea, cuando te digan flash electoral, eso va a ser a partir de las 8 de la noche, ¿ah? Bueno. 8 de la noche vamos a saber si tenemos segunda vuelta o tenemos ya presidente, ¿no?, elegido, ¿no? Yo creo que nos vamos a ir una segunda vuelta. Sí, definitivamente. Pero ¿quiénes se van a segunda vuelta, Gonzalo? Bueno, no quiero decir. No lo voy a decir. Creo que está claro, ¿no? Sí. Pero sobre este tema, los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIET, expusieron ante la Comisión de Constitución del Congreso los avances en la organización de las elecciones generales 2026 y los comicios regionales y municipales previstos para octubre. Durante su presentación, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, anunció que el 11 de marzo se iniciará la impresión de la cédula de votación que se utilizará sobre todo para las elecciones del próximo 12 de abril. Así es que ya hay fecha de impresión de la tremenda cédula. En una semana van a empezar a imprimir. En una semana, ¿no? Todo ese papelote. Pero de atención, candidatos. que también lo que ha indicado, el funcionario explicó que este proceso comenzará luego de realizarse una prueba de color el 10 de marzo. No vaya a ser que no haya tinta en las impresoras, ¿no? Entonces, el 10 de marzo van a hacer la prueba de color. La prueba de color es importante, la prueba de color, porque a veces en las impresiones pues no salen tal igual el color. Por ejemplo, si un candidato era de color azul, sale, digamos, color celeste. ¿No? Si era rojo, sale naranja. Entonces hay confusión también en los electores, ¿no? Porque hay mucha gente que se guía por el color directamente. Pero el 10 de marzo se va a desarrollar también lo que es la prueba de color, en la que participarán los personeros técnicos de las organizaciones políticas para verificar sobre todo que los símbolos y colores de los partidos, ¿no?, lo que te comentaba, se reproduzcan correctamente en la cédula, pues. Así es que ya se vienen las elecciones y el 10 es la prueba de color y el 11 son las impresiones de las cédulas. Bueno, falta poquísimo, ¿eh? Vamos con más titulares y atención a candidato Carlos Álvarez. ¿Qué es lo que dice Carlos Álvarez? Está planteando importar gas como salida a crisis del suministro. El candidato presidencial por País para Todos señaló que se requiere construir un nuevo ducto, pero que a la par es necesario también aplicar medidas inmediatas para aliviar el impacto en el bolsillo del pequeño consumidor. Carlos Álvarez se ha pronunciado por la declaratoria de emergencia del suministro de gas que enfrenta el país tras la fuga y la deflagración en un tramo del gasoducto del gas de Camisea ocurrido pues el pasado 1 de marzo. Y atención a la gente que guarda en dólares, compra, vende dólares. El dólar en Perú sube a 3.420. No. Está subiendo el dólar. Su mayor valor en 4 meses y medio. Así es, amigos, atención, ¿eh? El principal factor de este fuerte alza es la inminente escalada de conflicto bélico en el Medio Oriente, que ha empujado a los inversionistas a refugiarse en la divisa. Atención, este martes 3 de marzo, el tipo de cambio en Perú cerró con una fuerte alza, con una cotización de 3.20 soles, ¿no? 3.420, perdón, su valor en 4 meses y medio, ¿no? Desde el 15 de octubre de 2025, según información del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Esto es un incremento de 1.64% frente a los 3.364 del lunes. O sea, hay un incremento, ¿no? Tú guardas en dólares, ¿no? Sí, yo sí.
Bien, Pero bueno, bien. ¿Tú compraste, aprovechaste la compra cuando estuvo 3.15? Algunos compré por ahí. Algunos. 7 de la mañana con 22 minutos. Uy, no puedo sin los lentes. Bueno, vamos con más noticias en el plano nacional. Y atención con esta noticia. Solo 7 planes de gobierno tienen propuestas para reducir el impacto de las emergencias en niños y adolescentes. Así lo ha advertido la UNICEF. Un estudio de UNICEF revela que pocos partidos políticos plantean acciones para prevenir desastres, combatir el trabajo infantil y enfrentar la violencia, especialmente la violencia sexual que afecta a niñas y adolescentes. Javier Álvarez, representante de la organización en el país, brindó detalles de este análisis y indicó que muy pocos partidos, solo 7 de los postulantes o los planes de gobierno tienen estas propuestas para reducir el impacto de las emergencias en niños y adolescentes. 7:24 minutos. Y hasta 1.000 industrias, atención, hasta 1.000 industrias paralizarán su producción por falta del gas natural. SNI alertó escenario de gravedad extrema. Atención, cerca de 1.000 empresas industriales paralizaron operaciones tras la restricción del gas natural. La Sociedad Nacional de Industrias advierte pérdidas en procesos continuos y mayores costos por migrar a diésel o GLP. Piden una norma urgente para evitar un golpe mayor a la producción. Bueno, la industria nacional enfrenta una situación crítica tras la restricción en el abastecimiento del gas natural generada a raíz de una deflagración que ha afectado tanto a vehículos como a la generación eléctrica en las plantas industriales. Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias, se presentó en un medio de comunicación a nivel nacional y calificó de emergencia como escenario de gravedad extrema para el sector productivo. Y bueno, para hoy se tiene prevista ya la decisión final contra Adrián Villar. Han aplazado audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar. El juez Adolfo Farfán determinó que la sesión se retomará el miércoles a las 9 de la noche. ¿Por qué tan tarde? Miércoles a las 9 de la noche, y en ella se va a determinar si se impone la prisión por 9 meses contra el joven investigado por atropellar y causar la muerte de Lisette Marzano. Hoy entonces a las 9 de la noche se sabe el destino de este muchacho de 21 años que atropelló pues a esta joven deportista causándole la muerte. Preocupante por este señor realmente. Sí, y bueno, han habido quejas al respecto de esto también, porque el juez le dijo: hijo, cuéntame cómo han sucedido los hechos, ¿no? ¿Por qué no frenaste? Y la gente ha dicho: ¿por qué un juez tiene que llamar hijo pues a un acusado, en este caso de un delito tan grave? Bueno, pero sí, hoy a las 9 de la noche se va a saber ya el destino de este muchacho. Este caso polémico, que también ha acaparado todas las portadas durante las últimas semanas. Así es. 7:26 minutos y atención, en Cusco, el jurado electoral, investiga al rector, al rector de la UNSAG, así es, al rector de la UNSAG, al rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, por colocar banda presidencial a César Acuña. Imagínense, amigos oyentes, imagínense, sí. De acuerdo con el jurado electoral especial de Cusco, existen prohibiciones para que un funcionario público en ejercicio participe en las actividades proselitistas. Por este caso pasó el trámite del área de fiscalización. Amigos oyentes, fuentes del jurado electoral especial informaron que se ha abierto investigación por presunta vulneración a la ley de neutralidad del rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, la UNSAG, Eleazar Crucinta, por haber colocado una banda presidencial al candidato de Alianza para el Progreso, APP, César Acuña, durante una actividad de partido en la ciudad de Cusco. En un video se observa al congresista Alejandro Soto pedir que el rector Crucinta le coloque de forma simbólica la banda presidencial a César Acuña en medio de la presentación oficial de los candidatos de APP a la Cámara de Diputados y Senadores. Fuentes del jurado electoral especial de Cusco informaron que existen prohibiciones para que un funcionario en ejercicio participe en actividades proselitistas. Por eso el caso pasó al trámite del área de fiscalización. No se pasa, se pasa. Este señor Crucinta, el rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco, ¿cómo vas a colocar una banda presidencial, ¿no? Figuretti, realmente. Bueno, vamos inmediatamente, como dice amigos mi pata oyentes, François. Vamos con los titulares en el plano internacional.
Y atención, Estados Unidos y Ecuador lanzan operaciones conjuntas contra terroristas en suelo ecuatoriano. Estados Unidos se está metiendo en todo sitio, ¿eh? Mediante un comunicado, el Comando Sur de Estados Unidos dio cuenta de las operaciones en suelo ecuatoriano y destacaron el trabajo de las Fuerzas Armadas de ese país en la lucha contra estas organizaciones terroristas. Mientras tanto, 7 de la mañana con 29 minutos y el Mencho fue enterrado en Guadalajara con ataúd dorado, musical regional y mucha seguridad, amigos. El Mencho. Al mediodía del lunes pasado, la carroza fúnebre con los restos de Menecio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco de Nueva Generación, llegó al recinto de La Paz, un cementerio al poniente de la ciudad y a 23 kilómetros de donde ocurrió el velorio, y estuvo resguardado por cuerpos de seguridad de federales, estatales y municipales. Así es, en el ataúd dorado, con música regional mexicana y bajo un enorme despliegue militar y policial, Menencio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue enterrado este lunes en un cementerio en el municipio de Zapopan, cerca de Guadalajara, ¿no? Al mediodía de este lunes, la carroza fúnebre llegó al recinto de La Paz, un cementerio al poniente de la ciudad, ¿no? Y unos 23 kilómetros de donde ocurrió el velorio, y estuvo resguardado por cuerpos de seguridad de federales y estatales municipales. El Mencho fue enterrado, ¿no? El cuerpo fue trasladado en un ataúd color oro, Gonzalo, ¿eh? Imagínate que te entierren a ti en un ataúd color oro. Y fue recibido con una banda de música regional que comenzó a interpretar canciones como El Muchacho Alegre, ¿no? Para luego ingresar a la capilla del lugar. ¿Qué canción te gustaría a ti que No quiero. Pero ya cuando estés pues viejito ya, ¿qué canción te gustaría? Frontera. Hoy vi el amor de mi vida, como el amor de su vida. No, creo que la del mariachi, ¿cómo se llama? No me acuerdo la del mariachi. El mariachi. Sí, hay una de esas, del mariachi. Yo con el aventurero. Yo soy el aventurero. 7:31 minutos. Vamos con más titulares en el plano internacional. En Estados Unidos se ejecutó a un hombre que asesinó a un policía en Florida. Billy Leon Kearse recibió la inyección letal en la prisión estatal de Florida, en el norte del estado. Las autoridades ejecutaron este martes a Billy León, condenado por asesinar a un agente de policía, en la que supone la tercera aplicación de la pena capital en el 2026 en ese estado, que el año pasado batió su récord con 19 ejecuciones. Vamos con más información y atención. La Fiscalía de Cuba acusa de terrorismo a los 6 detenidos de la lancha rápida, así se dice, ¿no? La Fiscalía General de la República de Cuba indicó en un comunicado que pidió prisión provisional para 6 supervivientes del incidente que fueron arrestados en la embarcación que viajaban 4 personas que murieron durante un intercambio de disparos. Bueno, la Fiscalía General de la República de Cuba informó el martes pasado que se ha instruido cargos por delitos de terrorismo contra 6 detenidos por el índice de la lancha rápida con armas que entró en aguas territoriales de la isla, ¿no? E indicó además en un comunicado que pidió prisión preventiva para los 6 supervivientes del incidente que fueron arrestados en la embarcación que viajaban 4 personas que murieron durante la intervención con disparos. 7:32 minutos. Vamos con los titulares en el plano deportivo, y David Ortiz seguramente nos tiene noticias también. Pasamos, vamos con las entrevistas. Vamos con los titulares en el plano deportivo. ¿Qué pasó? Ayer el Garci fue eliminado. Fue eliminado 2-0 frente al Atlético Alianza de Suyano. ¿Pero qué pasó? Planteamiento de Lisi. O sea, Lisi ya creo que con esto está sepultando prácticamente su estadía en Cusco, y sobre todo en el Club Deportivo Garcilaso, porque no se vio nada de planteamiento, nada de táctica, los cambios pésimos por parte de este entrenador. Es un entrenador que prácticamente ya creo que le va a decir adiós, ¿eh? Yo creo que entre estos días ya debe salir un comunicado indicando, sobre todo sería una buena noticia para los hinchas del Deportivo Garcilaso, que diga llegamos a un acuerdo mutuo, ¿no? La clásica que envían ahí los comunicados de los equipos de fútbol. Hernán Lisi deja el Club Deportivo Garcilaso. Eso es lo que están esperando los hinchas del Deportivo Garcilaso. Pero vio el partido ayer, se quedó hasta la noche. Sí, he visto todo el partido pésimo, ¿no? Sí. No merecía. El Garci está muy bajoneado. Bueno, qué mala suerte. Sí, Teníamos fe en el Garcilaso, pero bueno.
Vamos con más noticias y también quien no tuvo mucha suerte en el ámbito deportivo fue el Barcelona. ¿Qué Pese a pasó que con el Barcelona? no hemos visto ese partido ayer. David Ortiz, teníamos mucho trabajo, pero ayer ganó el Barcelona 3-0 al Atlético de Madrid, pero igual fue eliminado de la Copa del Rey. No le alcanzó, no pudo revertir los 4 goles del Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Así que chau Barcelona, el conjunto azulgrana que perdió por lesión a Jules Koundé y a su sustituto Alejandro Valdé, recortó pues a la desventaja con los tantos en la primera mitad. Le metió 3 goles, David, 3 goles, le faltaron uno más para el empate, pero no pudo. Y bueno, es así que el Atlético Madrid pasa a la siguiente etapa y el Barcelona se despide de la Copa del Rey. Barcelona también se va de la Copa del Rey. Sí, se va. Mucha gente es hincha de Barcelona, ¿no? Sí. Muchos latinos siguen a equipos también europeos. Vicky Esperanza es del Barcelona. De Barcelona. Sí. Bueno, ¿tú de qué equipo eres? De la U. De la U, no, pero no... De la Juventus. De la Juventus. Sí. Ah, pero hincha de la U. Sí. A muerte. A muerte. 7:35, vamos con más información deportiva. ¿Qué es lo que se viene? Tenemos más información deportiva, por supuesto, para todos ustedes. Y bueno, André Carrillo ha salido a declarar, ha dicho, no me convoquen. André Carrillo reacciona a posibilidad de jugar en altura con selección peruana. Habló sobre si jugar en ciudades de altura le significaría una ventaja. Bueno, la selección, recordemos, va a jugar contra Senegal y Honduras en estos amistosos de la fecha FIFA de marzo. Y en la primera ¿No lista, quiere ser convocado? En la primera lista, ¿no? En la primera lista de convocados es el brasileño Mano Menezes, podría figurar André Carrillo. Él actualmente está militando en el Corinthians desde el año 2024. Está en Brasil, ¿no? Y dijo, si va a ser en la altitud, que no me convoquen porque no aguanto. Señaló la culebra en modo de broma. En modo de broma. En modo de broma. Ah, ya era. Era una bromita. Ah, era bromita nomás. Los medios ya lo realzan, ¿no? Sí, claro. El titular ven. Bueno, 7:36. Oye, tenemos la tabla de posiciones hasta finalizada la fecha 5. En el primer puesto, en la primera casilla se encuentra Alianza Lima con 13 puntos. 13 puntos Alianza Lima, está liderando la tabla de posiciones. Segundo va Universitario de Deportes con 11 puntos, amigos oyentes. Tercero, los Chancas de Apurímac. 11 puntos, amigos, de los partidos que se han jugado, los 5 primeros partidos. Los Chancas de Apurímac se encuentran en la ubicación 3 con 11 puntos. El UTC está con 10 puntos. El Melgar se encuentra con 9 puntos en la casilla 5. En la casilla 7, en el puesto 7 está, 6, se encuentra Cienciano con 7 puntos. En el puesto 7, el Sport Huancayo con 7 puntos. En el octavo lugar, Comerciantes Unidos con 7 puntos. En la casilla número 9, Juan Pablo II con 7 puntos. En el puesto número 10, Alianza Atlético de Sullana con 6 puntos. En el puesto 11, el Sporting Cristal con 5 puntos. En el puesto 12, Cajamarca Fútbol Club con 5 puntos, ¿no? Parece el Garci. En el puesto 13, el Deportivo Garcilaso con 5 puntos, está haciendo una mala campaña. En el puesto 14, Sport Boys con 5 puntos. En el puesto 15, el ADT de Tarba con 5 puntos. En el puesto 16, ¿qué pasó con el Cusco Fútbol Club? El año pasado era un equipo que marcó la diferencia y ahora está con 4 puntos. En el puesto 17, Deportivo Moquegua con 4 puntos. Y en el puesto 18, el Atlético Grau con 1 punto, ¿no? Esta es la tabla de posiciones para todos los hinchas que siguen a sus clubes. 7:37. 7:37, amigos. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Huillaricuy. Acompáñenos. Saludos a la gente que está en el Facebook ahí haciendo comentarios. Un abrazo para todos ellos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Huillaricuy. Son las 7:36. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector Huacuy. A otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta. Caída que pesquero 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la carta, hay que decir, hagas con el kilo, con el asnapato. Perdona, con la checa, con el chátaro, un costacho, a la checa, pilarame. Que comunidad de Manta, Bajarita, Villane, Pairante, y tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa un gay, con parte alta, Zamboa, hasta casi que ellos. Entonces, que ya están, que ya han capaz. Ini ko papata kinuat awas pa ya pan pro ko tema pa ya pan afista ya pun jay kamu ka so kali kamu radio
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Surfing. Simaste fomentación folclorista, costumbrista, región Ismanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos el caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. El Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. Muy bien, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos de vuelta en el informativo Willaricui a través de los 102.7 de la FM, también estamos por los 810 de la amplitud modulada, y un saludo para Radio Poder Chasqui, que está enlazado en este momento con el informativo Willaricui. Un abrazo para todos ellos, también Radio Guaya. Bueno, la situación con Estados Unidos, la situación con Irán, la guerra que están sosteniendo en estos momentos, de alguna manera impacta también a nivel mundial. Ya lo hemos visto también con el dólar, ¿no? Que está subiendo de a poquitos. Bueno, el precio del petróleo definitivamente también. Vamos a conversar en estos momentos con Fernando Romero, que nos trae información importante a estas horas de la mañana, y justo hablando de este tema, ¿no? De la guerra de Estados Unidos con Irán, y también vamos a hablar mucho sobre el petróleo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, encantados de tenerte aquí en la mañana en el informativo Willaricui. Muy buenos días al informativo Willaricui y gracias por la entrevista. Mira, que tú has resumido muy bien el impacto que tiene el petróleo. El 28 de febrero Estados Unidos e Israel atacan Irán. No vamos a abordar los temas geopolíticos que no nos interesan ahora, pero sí sobre los impactos económicos. No olvidemos que Irán es el tercer mayor productor de petróleo y además es miembro de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Irán provee al mundo con el 4.5% de petróleo, es importante, ¿no? Y el impacto inmediato es el incremento en el precio de petróleo, ¿no? El 28 de febrero inicia este conflicto bélico. El 27 de febrero, el día previo, el petróleo se cotizaba en el mercado internacional en $72.94 el barril. Y el lunes siguiente, o sea, este lunes que ha pasado, trepó a $78 el barril, es decir, se creció en cuestión de 2 días por el ataque bélico en 6.9% respecto al viernes. Y en este momento, estoy viendo mi pantalla en el mercado internacional,
está en $80.86 el barril de petróleo, o sea, casi 11% por encima de aquel viernes previo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ha sucedido? Este conflicto y la situación con el precio del petróleo, al ser un insumo de sustancial importancia para el desarrollo industrial a nivel global, incluyendo el Perú, la incertidumbre se incrementa sustancialmente y más aún con todo este contexto de los aranceles en Estados Unidos respecto al resto del mundo. Y Perú no somos un gran productor de petróleo, es decir, es más bien nuestra tendencia en el largo plazo es decreciente. El año 2000-2001 producíamos 90.000 barriles diarios de petróleo, ¿ya? Y el 2024, hace 2 años, hemos bajado a 40.000 barriles diarios de petróleo, o sea, por menos de la mitad del inicio de este siglo, ¿ya? Y las reservas de petróleo que tenemos al año 2023 son apenas 325 millones de barriles, o sea, reservas probadas, ¿ya? ¿Cuál es el impacto en la economía peruana? ¿Ya? Para comenzar, el Ministerio de Economía y Finanzas, en su marco macroeconómico multianual para los años 2026 a 2029, este documento es de sustancial importancia, proyectó el precio del petróleo a $71 el barril para este horizonte de 2026 a 2029. En este momento está en $80.94, ¿ya? Y la incidencia del petróleo en el crecimiento, en el comportamiento del PBI es importante, ¿ya? Lo que podría suceder es que este comportamiento del petróleo, a consecuencia de lo que hemos comentado, pues puede afectar el crecimiento del PBI en este año. No solamente en Perú, sino en Latinoamérica fundamentalmente. Inclusive, la incidencia en Latinoamérica y Perú sería mucho más grave que en el África y el Asia. En este momento, Perú es un país importador neto de petróleo. En 2023 hemos importado $4.344 millones en este recurso, ¿de acuerdo? Y ahora, entre los grandes impactos principales hacia Perú es hacer el petróleo un insumo de sustancial importancia para los procesos productivos. Para el tema de transporte público, transporte de carga, entonces, el impacto sería en inflación a través de costos. A través de la estructura de costos que se vería incrementada, pues habría un impacto en los precios, en el crecimiento de precios, en inflación. Por otro lado, en nuestra balanza comercial, también, porque nosotros somos un país dependiente de la importación de petróleo y sus derivados, entonces eso cargaría las importaciones y podría afectar nuestra balanza comercial en contra. También, obviamente, el tipo de cambio se ve afectado, había un encarecimiento del dólar por la mayor demanda de esta moneda para comprar petróleo. Es obvio que esto tendería a crecer, ¿no? Y como dije al comienzo, afectaría nuestra tendencia, a nuestro comportamiento en el crecimiento del PBI. Ese es el resumen del comentario. Correcto, Fernando. Bueno, y importante el dato que das, ¿no? Cómo poco a poco, a través de los años de producir 90.000 barriles, ahora hace poco, en 2024, 40.000, ¿no? Es una, digamos, es un término decreciente, pero bastante alto, es más de la mitad. Así es, que hemos bajado, ¿no? Y ahí entramos a abordar el tema de Petroperú, hoy en tanta discusión. Y es una empresa altamente deficitaria y con costos sociales altísimos para Perú. El año pasado tuvo una pérdida de $800 millones. En fin, $800.000. Entonces, hay esa situación. ¿Qué hacer con Petroperú? En mi posición y análisis que lo he expuesto en diversos momentos es de que debe convertirse en una empresa mixta, en una empresa con capital social del Estado y de empresas privadas, y el ideal es de que esta empresa Petroperú sea operada por una empresa petrolera internacional con capacidad de gestión, que gestione, que la dirija, obviamente, como dije hace un rato, capital mixto, con participación del Estado en su estructura societaria, ¿no? Bueno, perfecto. Interesante análisis, Fernando. Te agradecemos por estar esta mañana con nosotros aquí en el informativo Huillarico, y seguramente el próximo miércoles también vamos a estar conversando contigo. Que tengas un excelente día. Un abrazo para ti y para todo tu equipo. Muchas gracias a Informativo Huillarico. Gracias.
Muy bien, 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos con más información a través del informativo Ullaricuy. Un saludo especial para la gente que se va conectándose a través del fanpage también, que están en sintonía de la radio, y también a través del 974-78-2420. Bueno, vamos con más información, amigos, y atención, hay una información que queremos compartir con ustedes, y es que muy pronto se harán la entrega de la obra de riego en Uranmarca, Chinchero, según nos pasan esta información, ¿no? Con el objetivo de impulsar la productividad agrícola en la provincia de Chincheros. El gobierno regional de Apurímac viene concluyendo con satisfacción la obra de riego en Uranmarca, obra que fue esperada por muchos años y que muy pronto se entregará a la población beneficiaria. Por disposición del gobernador regional, el gerente de la subregión de Chincheros junto al equipo técnico visitaron la obra de riego para supervisar los trabajos finales antes de su entrega pronta a favor de los agricultores en la región. Durante la visita se constató que la obra se encuentra en etapa final, garantizando un mejor acceso al agua de riego y fortaleciendo la producción agrícola local. Bueno, esta intervención reafirma el compromiso regional, ¿no?, del gobierno regional y la subregión de Chincheros de promover el desarrollo agrícola sostenible, contribuyendo al bienestar de los agricultores y al fortalecimiento de la economía de la provincia, sobre todo, y de la región, indica el mensaje que nos han compartido a través del informativo Ullaricuy. Vamos con más información, 7 de la mañana con 50 minutos, por ahí tenemos llamada telefónica, me indican, perfecto, en unos instantes. Desde la municipalidad de Chalbohuacho, atención. Bueno, creo que estamos ya al aire, a ver, por favor, si nos confirman, pero antes tenemos información desde la Municipalidad Distrital de Chalbohuacho. Bueno, con el firme compromiso de combatir la anemia y promover hábitos de vida saludables, la Municipalidad Distrital de Chalbohuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Proyecto Ciudadano Integral de la Madre y el Niño, llevó a cabo sesiones demostrativas de preparación de alimentos ricos en hierro en las comunidades de Choaquere, beneficiando principalmente a niños menores de 5 años y madres gestantes, quienes recibieron orientación práctica y recomendaciones clave para incorporar en su alimentación diaria productos nutritivos, variados y accesibles que contribuyan a mejorar su crecimiento, desarrollo y calidad de vida. Gonzalo, ¿tenemos comunicación? Tenemos comunicación, estamos ya con el profesor Aquiles Abarca desde las alturas de Tambobamba, él que es hombre del campo, como nos dice, desde muy temprano, horas de la madrugada, se va al campo pues a trabajar. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Buenos días. Mis queridos amigos de Radio Sur, muy buenos días. Bueno, así es pues, porque conforme que les decía, pues yo soy hombre campesino, hombre del campo pues, y bueno, como todo campesino, tengo que madrugar, tengo que estar desde tempranas horas en la parte alta de Tambobamba, así es. Bueno, no olvido mis costumbres de antes, de mi niñez, de mi juventud, ahora entrando ya a la vejez, pero seguimos igual. Bueno, todavía, mientras que haya salud buena y tiempo, bueno, pues gracias al Señor del Alto también, por ahí estamos todavía de alguna manera aleteando como en años antes. Quería mencionar también respecto del trabajo que vienen realizando la Municipalidad Provincial acá en Tambobamba. Hace unos días realizaron pues una visita inopinada a los restaurantes, a diferentes instituciones, más que todos los restaurantes, a las pollerías, todo, y bueno, pues bien, porque así tiene que haber un control estricto en cada distrito también de nuestra provincia de Cotabambas. ¿Por qué? Porque también hay restaurantes que legalmente pues no se merece el respeto de hasta cierto punto. Cuando uno está enterado, no da ganas de siquiera entrar a tomar los sagrados alimentos del día, pues ¿por qué? Porque está ahí con excremento de rata, todo en los depósitos, en los almacenes, y muchas cosas ocurren. Entonces todo esto lo encuentran pues el área que les corresponde de realizar este tipo de visitas inopinadas. Todas esas cosas creo que para mí es bastante correcto, aplaudible, porque de esa manera se controlan, de esa manera mejoran pues en los restaurantes las atenciones, preparación de los alimentos, como en las tiendas comerciales, como en las farmacias, etcétera, etcétera. Y por ahí yo francamente aplaudo al área correspondiente que realizan pues este tipo de visitas acá en Tambobamba. Vuelvo a repetir, ojalá en el resto de las municipalidades a nivel de nuestra provincia de Cotabambas que tengan este trabajo también, que es prácticamente en beneficio
a favor de la salud de los conciudadanos de cada pueblo de nuestra provincia de Cochabamba, mis queridos amigos. Correcto, profesor. Importante información que nos brinda desde el distrito de Tambobamba y ojalá que también pues las otras municipalidades también puedan ponerse las pilas con eso. Profesor Aquiles, una preguntita puntual. Estamos próximos ya a las elecciones 2026, este 12 de abril. ¿Cómo ve usted la situación ahí en el distrito de Tambobamba? Las personas de alguna manera ya tienen claro por quién van a votar, hay presencia de propaganda política tal vez, o todavía no se siente este escenario de las elecciones. Bueno, en cuanto a las propagandas, ya acá Tambobamba, ya varios candidatos, más que todo de región Apurímac a la senaduría, para diputados, todos ellos están visitándonos, seguramente al resto de los distritos también igual lo estarán haciéndolo, y también con sus propagandas. Ya pues si hay presencia de los políticos acá en Tambobamba, más que todo esta fecha de las fiestas carnavalescas, ha estado casi constante la visita de los candidatos. Bueno, todavía yo pienso de que, bueno, según las conversaciones que nosotros tenemos los ciudadanos en los lugares, así por la plaza, todo ello, bueno, comentamos y no estamos seguros a quién dar nuestro voto, pues, porque estamos en duda, como también son muchos candidatos, por ahí hay duda, y no solamente es duda, porque esta duda también lo tenemos, porque hemos tenido pues también acá hablando, ni hablar pues, a nivel regional, a nivel del país, porque acá en nuestra región de Apurímac nomás, por ejemplo, los congresistas, ¿de qué nos sirven? ¿De qué? Por las puras, pero en las campañas, ¿cómo vienen a engañarnos? Hablan mil cosas y luego somos engañados por ahí, ya no hay esa confianza, elegir a un ciudadano, a un político para que nos represente a nuestra región, más que toda nuestra provincia de Cochabamba. Si hay presencia de los políticos acá en Tambobamba. Sí, pues una situación bien complicada también, y como usted dice, ¿no? Sobre todo en esta temporada, pues los políticos aprovechan sobre todo el tema de querer ganar votos, pero a la hora de la hora, nada. Es la pura verdad, mis queridos amigos, porque en verdad por eso pues ya nosotros ya tenemos ya cierta duda, porque ya no hay esa confianza, pues, ¿por qué? Porque, bueno, muchos congresistas nos han visitado en cada distrito a nivel de nuestra región de Apurímac, pero no nos apoyan en nada en el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestros distritos, de nuestra provincia, los congresistas tampoco, porque a muchos le conozco, muchos me han visto a mi casa acá en Tambobamba, porque también soy un poco inquieto en la situación política por todo ello, pero al final, cuando ya ingresa ni siquiera un saludo, pues mis queridos amigos, por ahí cierta duda de dar nuestro voto. Sí, pues eso realmente lo que sucede, Aquiles, es una situación que estos candidatos, claro, para ganar votos, pues sí, Guayquicha, hermanito, a ver, me apoyarás. Estoy yendo para senador, estoy yendo para congresista, estoy yendo para diputado. Va a haber trabajo más adelante. Hermano, vamos a trabajar, hermano, ya, no te preocupes, vamos a trabajar, hermanito, vamos a hacer juntos grandes cosas. Es lo que dicen, ¿sí o no, Aquiles? Eso es la verdad. Es la pura verdad, pues, porque ya tenemos experiencia, por algo ya estamos con muchos años encima, ¿no? Y por ahí nosotros tenemos conocimiento de diferentes candidatos, pues, como también por los candidatos a las alcaldías distritales, provincial, todo también siempre hay duda, porque muchas veces nos fallan, pues también, ¿no? Y bueno, no sé cómo elegir, porque creo que Perú en su conjunto, creo que somos llenos de corruptos. Yo mismo soy corrupto de alguna manera en algo, no solamente seré corrupto en cuanto a la economía, pero en otras cosas puedo ser corrupto, sí, yo reconozco, por ejemplo, mi vida como persona humana también, sí, porque nadie es perfecto tampoco, pero otros ya pues muy exageradamente lo cometen sus errores y todavía va a continuar como candidato, está mal también, ¿no les parece, mis queridos amigos?
La sinceridad ante todo. La sinceridad, siempre, ¿no? sí, pues. La ¿no? sinceridad ante todo. Pero estos personajes políticos que se muestran de una manera antes de las elecciones, ¿no? Se muestran, como dicen, hermanito, todo es bueno para ellos, pero cuando llegan al poder se olvidan del pueblo, se olvidan de que alguna vez pues te dieron la mano y solo jalan agua para su molino, ¿no? Bueno, Aquiles. Bueno, como ustedes, los señores periodistas, mis amigos de Radio Surfo y Las Bambas, me reconocen como su altomisero de Radio Surfo, entonces tendré que primeramente poner mis alcances a los apus, a las cochas, y luego pues ver mi coca, todo ello para poder adivinar, pues a ver, para quién vamos a dar nuestro voto a nivel de provincia de Cotabambas. Ya luego comentaremos por esta emisora mismo, pues, mis queridos amigos. Gracias. Perfecto. Gracias, Aquiles. Gracias, don Sí. Aquiles. Lo dejamos ya ahí en las alturas de Tambobamba y seguramente estamos en contacto otro día. Que tenga un excelente día, don Aquiles. Muy amable, muy buenos días, mis queridos amigos. Nos vemos. Con 7 de la mañana con 59 minutos, ¿no? Y lo que dice es cierto, Gonzalo, ¿ah? A veces la corrupción no solamente está en las autoridades, a veces la corrupción también está ahí en la misma población, en la gente, en el día a día. Por ejemplo, un acto de corrupción es cuando, por ejemplo, te agarra la policía manejando y no tienes los documentos, le dices, pues hermanito, pues no trae mis documentos, ¿no? O sea, te daré pues 10 solcitos, 5 solcitos para la gaseosa, dice. Es corrupción también, pues, amigos. Eso desde ya estamos ya actuando de una manera corrupta porque estamos corrompiendo, ¿no? O por ejemplo, cuando hay alguna obra, ¿no? Ahí en las municipalidades te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta por ejemplo, esta maquinaria o estos insumos, ¿no? No, cuesta tanto. No, a mí súbelo de precio, súbelo a ver, si se costaba 20 soles, no, súbelo a 50 soles, ¿ya? Entonces, la otra cantidad me das y la otra cantidad queda para ti. Es también actos de corrupción, o sea, cuando sobrevaloran los insumos o cuando sobrevaloran, por ejemplo, los equipos, ¿no? Al momento de venta en las municipalidades. Son actos de corrupción, ¿sí? ¿O no, Gonzalo? Bueno, sí, definitivamente, pasan en todo momento. O cuando, por ejemplo, oye, manejaste ebrio, ¿no? Y estás ahí como que con unas copas de más y llega la policía y tú, amiguito, conversamos, pues, solucionemos el tema, ¿no? Incluso en las universidades, institutos, cuando por ahí le pagas al profesor, ¿no? Le colaboras con una rifita, una apoyada para que te apruebe. Ese es un acto de corrupción. Actos de corrupción, ¿no? Y la gente dice, pero no, es que solamente no es apoyo, eso es actos de corrupción. Le estoy comprando solo rifas al profesor. O cuando el profe también te vende, ¿no? Y ¿sabes qué? ¿Quieres salvar el curso? Quiero que me compres mi libro. A tantos soles. Actos de corrupción. Y estamos normalizando eso desde las escuelas, desde los colegios, ¿no? Y tratemos de evitar eso. 8 de la mañana en punto, momento del bloque deportivo de David Ortiz, sobre todo por el partido del Garcilaso. Yo ya me retiro. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. 8 de la mañana con 1 minuto en el informativo Huillaricuy, momento del bloque deportivo. Vamos a hablar de lo que ha sucedido el día de ayer con el equipo de David Ortiz, el pedacito de cielo, el vendaval celeste. Se ha caído a pedacitos, ¿ah? Como diría mi amigo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, causa? ¿Qué ha pasado? Bueno, el Deportivo Garcilaso ayer fue eliminado de la Copa Sudamericana, un partido que se jugó a las 9 de la noche frente al Alianza Atlético de Sullana, ¿no? Este partido se jugó a las 9 de la noche. Y bueno, el Alianza Atlético venció al Deportivo Garcilaso y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Así es, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso protagonizaron un vibrante partido, más aburrido ese partido realmente, de verdad, en Trujillo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, ¿no? Y este partido se jugó ayer en el Mansiche de Trujillo, amigos oyentes, ¿sí? Un partido que se ha desarrollado en este sector, ¿no? Y el Alianza Atlético selló este martes su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 al Deportivo Garcilaso, gracias a los goles de Francesco Flores y Franco Coronel. Bueno, cuando se jugaban los 22 minutos del primer tiempo, ¿no? Corrido, Flores aprovechó un rebote de arquero Patrick Suksut y con un golpe de cabeza anotó la apertura tras, en el marcador en el Estadio Mansiche de Trujillo. Oye, Patrick Suksut también estaba olvidando, es una mazamorra, manos de mantequilla realmente. Tanto el cuadro Churre
como el elenco cusqueño protagonizaron una ardua lucha del balón en un duelo disputado que se decidió recién en la recta final del compromiso. Bueno, cuando se jugaba el tiempo añadido del segundo tiempo, la Alianza Atlético colocó el segundo tanto gracias al Coronel, 90, casi en el minuto 98, que anotó con una reacción poco afortunada del Suksud. Bueno, de esta forma, el equipo norteño jugará la siguiente fase del certamen copero. El jueves 19 de marzo conocerá a sus rivales tras el sorteo de la competencia. Bueno, esta es la información deportiva. ¿Estás triste, David? No, de hecho, pues, Gonzalo. ¿Cómo uno no va a estar triste porque su equipo ha sido eliminado y el Garcilaso jugando pésimo, jugando mal? Ya es hora de que saquen este entrenador Lisi porque no tiene idea de juego, ya debe retirarse el Deportivo Garcilaso. Hay muchos hinchas seguro deben estar molestos también por este resultado, porque es el único partido del año y se hace ganar, ¿no? Pues, ¿no? Bueno. Pierde el último partido con el Cienciano en el Clásico. Ahora el fin de semana juega. No puede, ¿sabe qué? Ya cerramos el Deportivo. Bueno, no estés triste, David. Van a venir tiempos mejores, seguramente. Son momentos difíciles, pero hay que seguir apoyando al equipo, como dicen muchos. Vamos con más noticias deportivas, amigos, y se viene la fecha 6 del torneo Apertura de la Liga 1. Este viernes empieza con el partido entre Atlético Grau contra el Fútbol Club Cajamarca. Posterior a ello, el día sábado, a las 11 de la mañana, Moquegua se enfrenta al Sport Huancayo. A la 1:15 de la tarde del día sábado, Comerciantes Unidos va a recibir a UTC de Cajamarca. Y atención con este partido, el Sporting Cristal a las 3:30 del día sábado, Sporting Cristal va a recibir al Alianza Atlético de Sullana, el terror del Garcilaso. El sábado a las 7 de la noche se enfrenta el Cusco Fútbol Club con el Deportivo Garcilaso. ¿Cuál es su score para este partido, David Ortiz? Sin comentarios, Gonzalo, sin comentarios. No sé qué es lo que va a pasar porque la situación en el Garci está ahorita Cusquito complicado. Tiene buen equipo. No, sí. Pero de todas maneras vamos a ir al estadio a apoyar al Garci. El ADT se enfrenta el domingo contra el Juan Pablo II a la 1:15 de la tarde. Los Chancas de Apurímac que están están terceros los Chancas, ¿no? Tercer lugar. Sí. Chancas recibe a Universitario Deportes. Este partido también muy interesante. A la U, recordemos, está en segundo lugar. El Chancas en tercero. Y en esta oportunidad se enfrentan este domingo a las 3:30 de la tarde. El Cienciano del Cusco recibe al Sport Boys el lunes a las 5:30. Y terminamos la jornada con el encuentro, partidazo también, entre Alianza Lima, que recibe al Melgar de Arequipa el lunes a las 8:30 de la noche. Estos son los partidos para esta jornada número 6 de la Liga 1. Y también tenemos noticias sobre el encuentro que sostuvo ayer el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Le ganó 3-0. Barcelona rozó la épica, pero no pudo revertir pues los 4 goles del Atlético Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. El Atlético frustró el día de ayer, martes, el intento de remontada del Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Camp Nou, 3-0 en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Bueno, hizo valer el 4-0 de ida para poder clasificarse a la final. Así están las noticias en el plano deportivo. Tenemos más información aquí también que nos comparten. André Carrillo ha reaccionado de manera, digamos, divertida en broma a la supuesta convocatoria que tendría por parte del profesor, del director técnico de nuestra selección peruana, Mano Menezes, brasileño él, que dijo que por ahí una de las opciones era André Carrillo, pero André Carrillo habló sobre jugar en la selección y dijo, si va a ser en la altitud, que no me convoquen porque no aguanto. Así lo señaló la culebra en modo de broma en un diálogo con con el periodista Eddie Fleischmann, en el programa Full Deportes. Carrillo agregó que para Perú no será una ventaja jugar en ciudades de altura como lo hacen otras selecciones. Dijo, sinceramente, no sé, yo no sacaría ventajas personalmente, te lo digo por mí. Probablemente los jugadores que están habituados a jugar ahí sí, pero hoy por hoy creo que eso no influye mucho. Dice, Bolivia probablemente te saque ventaja, pero Ecuador, que también tiene altura, ya da para competir allí. Finalmente, el mundialista con Perú dijo que prefiere jugar en Lima como local, por eso yo no sabría decirte, dice, para mí no es una ventaja. Bueno, recordemos los partidos amistosos que se vienen para la selección peruana. El primer partido de la fecha FIFA será contra Senegal, que es el vigente, digamos, monarca de la Copa África. La cita es para este sábado 28 de marzo a partir de las 11 de la mañana, hora peruana, en el Estadio de Francia.
Posteriormente a ello, la bicolor también va a medir fuerzas frente a Honduras el martes 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque de Madrid a partir de la 1 de la tarde. Ojalá que los jugadores pues no aprovechen el viajecito y se salgan por ahí de la concentración, como ya ha sucedido antes, y se vean inmiscuidos en un nuevo escándalo, por favor. Bueno, se estima que la primera convocatoria del profesor Mano Meneses será antes de la quincena de marzo y en la lista no van a faltar jugadores como Pedro Galese, Renzo Garcés, Eric Noriega, Alex Valera, entre otros. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos y bueno, tenemos también información relacionada al Sporting Cristal. Conoce el posible 11 que Sporting Cristal utilizará para enfrentar al Carabobo por la Copa Libertadores, amigos. Así es. Bueno, es un partido que se va a desarrollar pronto, ¿no? Este encuentro, el Sporting Cristal visitará este miércoles, o sea, hoy es el partido, Gonzalo, ¿no? Sí. Entonces, el Sporting Cristal visitará este miércoles a Carabobo, en Venezuela, por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. ¿No? Ojalá le vaya bien al Sporting Cristal. Al Sporting Cristal, ojalá. Yo creo que hay que desearles también buena suerte porque claro, está representando al país, pues, claro, está representando al país. Bueno, eso es lo que tenemos de momento en este partido que se juega entre el Sporting Cristal y el Carabobo. Bueno, 8 con 9 minutos. ¿Qué más tenemos? Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026, horarios y canales sobre la Copa Libertadores y la Premier. Atención. Bueno, hoy, bueno, el resultado en directo, conoce la programación de los partidos de hoy. Horarios y canales. Y hoy hay Copa Sudamericana, ¿eh? No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal y Carabobo por la Copa Libertadores. Este partido se va a desarrollar hoy 4 de marzo, atención, un partidazo que se juega y esperemos que el Sporting Cristal pues gane, ¿no? Y este partido aquí se va a desarrollar, Gonzalo, a las 5 de la tarde, ¿ah? 5 de la tarde en Venezuela. Uy. El Sporting Cristal está de visita, partidazo que se juega hoy. Otro partido que se va a jugar es entre el O'Higgins contra Tolima, ¿no? Con Tolima a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Y en la Copa Sudamericana tenemos el encuentro de Caracas versus el Metropolitano. Atención, Copa Sudamericana. Ya se vienen los partidos, los reales partidos. Ojalá que los equipos peruanos puedan tener un buen desempeño, un buen papel, que saquen adelante un poco el fútbol peruano. Lo que sucede siempre, David, ¿no? En la Copa local se sacan ahí los trapitos, yo soy el mejor. Pero a la hora, cuando van pues la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana, nada que ver, damos vergüenza. Nada que ver, una vergüenza. Y todos los equipos, ¿ah? Sin excepción. Todos. La Alianza, Cristal, Garcilaso, Cienciano. El Garcilazo también, o sea, pésimo, realmente, ¿no? Es la verdad, Gonzalo, ¿no? Sí. Es la verdad. O sea, claro, en el torneo local sí, oye, somos los mejores, pero cuando se enfrentan cuando ya están en copas internacionales, tipo Copa Sudamericana y Copa Libertadores, ahí se ve realmente, y se ve el nivel del fútbol, pues, del país. No solamente pues del fútbol, digamos, del equipo, sino del fútbol del país. Y realmente nuestros equipos peruanos que juegan copas internacionales, es 0 a la izquierda, de verdad. Bueno, 8 de la mañana con 11 minutos, le ponemos punto final al bloque deportivo y nos vamos inmediatamente con las portadas de los principales diarios de nuestro país. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. Ya está con nosotros nuestra compañera de la hora, Zulema López, con todos los diarios ahí bajo el brazo. Zulema, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, hoy, miércoles 4 de marzo del 2026, tenemos las primeras portadas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Empezamos rápidamente con el diario El Comercio. ¿Quién nos tiene el día de hoy en su portada? TGP busca restablecer la operación del ducto de gas en 14 días, pero el MINEN no lo asegura. Transportadora de gas del Perú empezó a llevar equipos para reparar el ducto de Camisea. Ministro Alfaro no garantiza que el problema se solucione en 2 semanas. Bueno, esperemos de que puedan llevar a cabo, solucionar básicamente el gasoducto. TGP dispone de 3 helicópteros privados y coordina la ayuda de naves del ejército. En la capital, los taxis amarillos subieron sus tarifas entre un 35 y 50%.
Vamos con más noticias del diario El Comercio. Hoy, miércoles 4 de marzo del 2026. Y el 93% de las 1.900 listas para las elecciones generales ya están oficialmente inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones. Esto es una preocupación. Piero Corbeto, titular de la OMPE, expresó en la Comisión de la Constitución que tienen un problema grave, pues deben mendigar locales de votación. Entre otras noticias, el dólar sube a 3.42, su mayor nivel desde octubre del 2025. Y en las noticias internacionales, el conflicto entre Estados Unidos e Irán lleva a inversionistas a refugiarse en el dólar como activo, según Rexti. Vamos con más portadas. También tenemos las portadas del Diario de Economía y Negocios del Perú, el diario Gestión, quien nos tiene en su portada el día de hoy. Dólar registra mayor alza en 4 años por guerra en Irán. Tensión en mercados por conflicto bélico. Billete verde saltó de 3.36 a 3.42 al intensificarse los ataques de Estados Unidos e Israel y las represalias de la nación islámica contra más países del Golfo Pérsico. Petróleo se dispara a 85 millones de dólares y hace retroceder a bolsas mundiales hasta 4.5%. Metales y monedas, Plaza Limeña baja a 3.78, su segunda mayor caída en el año. Entre otras noticias del diario Gestión, la posibilidad de que el precio del petróleo llegue hasta $120,000 el barril es real. Esto lo indica Luis Oganes de JP Morgan. 8:15 de la mañana, vamos con más portadas. Tenemos el diario La República, quien nos tiene en su portada el día de hoy. Trump choca con España y Gran Bretaña, esto por negar apoyo para atacar a Irán. La Casa Blanca ordena la suspensión inmediata del comercio con el Estado español por negar el uso de las bases de Rota y Morón. La actitud del primer ministro británico Keir Starmer no me gusta, afirmó el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Mientras tanto, Irán intensifica los lanzamientos de misiles contra Israel, países del Golfo, y ataca consulados estadounidenses en Dubái, Riad y Kuwait. Entre otras noticias, 160 tumbas para las niñas y el personal escolar que murieron en el bombardeo a un colegio primario de mujeres en Minilao, en el sur de Irán. La ONU pidió investigar el caso como un posible crimen de guerra. Entre otras noticias, en la portada del diario La República, en la sección de Economía, 8 millones de hogares padecerían por falta de gas. La restricción del gas natural también afecta al GLP del balón casero. 8:16 de la mañana, entre otras noticias en la portada del diario La República, en la sección de política, López Aliaga sí dio positivo en prueba de alcoholemia. Mire lo que están pasando nuestros candidatos. Y juez definirá si hoy Adrián Villar cumple prisión preventiva. Vamos con más portadas. Tenemos el diario El Correo, quien nos tiene hoy miércoles 4 de marzo en su portada: autos con GNV son 350,000. Taxistas y particulares son los más afectados con restricción de gas natural debido a incendio en ducto de TGP. Ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, no asegura que tubería pueda ser reparada en 14 días. Haremos todos los esfuerzos, señaló. Ayer se volvieron a ver largas filas de autos en diferentes grifos y la única opción de taxistas con sistema dual será la conversión a gasolina. Prioridad del gas natural en este periodo de escasez serán el transporte público masivo, los domicilios y las plantas eléctricas.
Vamos con más noticias en la portada del diario El Correo. Al menos 11 muertos por caída de minivan en el río Rima. Bueno, lamentable esta noticia. Y audiencia de prisión preventiva de Adrián Villar se retoma hoy. Entre otras noticias en sociedad, bueno, que también afecta a la economía de los peruanos, la alverjita subió de 2 a 14 soles el kilo por el niño costero. Vamos con más portadas. Tenemos el diario El Trome, quien nos tiene también a Donald Trump en su portada. Ayatolas retan a Trump. Estados Unidos bombardea con furia y Guardia Revolucionaria ataca embajada y bases militares gringas. Preocupa que conflicto armado se agrave y temen atentados en varios países de Europa. Entre otras noticias, Villar pide perdón y hoy deciden si le dan los 9 meses de prisión preventiva. Entre otras noticias del diario El Trome, lo que es, bueno, básicamente la noticia de esta semana, taxistas pasan las de Caín, esperan varias horas en grifos por el gas. Vamos con más portadas. Tenemos el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, quien nos tiene el día de hoy en su portada. Lucha contra la delincuencia no se detendrá, compromiso con la seguridad ciudadana. Presidente José Balcázar asegura que su gestión profundizará las acciones destinadas a devolver la tranquilidad de las familias peruanas. Y entre otras noticias en la sección de política, el Ministerio de Educación, Minedu, garantiza el inicio de clases. Se ejecuta un plan para la atención de emergencias por lluvias. Esto dado ya a iniciarse las clases el próximo lunes 16 de marzo. Entre otras noticias en el diario El Peruano, la CAF apoyará proyecto ferroviario, financiarán proinversión del ferrocarril Barranca-Trujillo. 8:20 de la mañana, vamos con más noticias, vamos con los principales diarios regionales. Tenemos el diario del Cusco, quien nos tiene hoy en su portada, crisis en el gasoducto, evidencia errada política del centralismo. Ahora queda demostrado que seguridad energética con segundo gasoducto era más que necesaria. Cuando se planteó el gasoducto sur peruano, el propósito era que ante cualquier eventualidad el ducto central del Perú no debería quedar afectado. Discusión sobre un nuevo gasoducto no puede reducirse a un simple cálculo costo-beneficio de plazo corto. Esto señala el exgobernador Benavente. Entre otras noticias, Cusco se hizo escuchar en Palacio de Gobierno. Autoridades de la región de Cusco sostuvieron una reunión de trabajo con el presidente José María Balcázar, el impulso al aeropuerto internacional de Chinchero, la conclusión del Hospital Lorena para una salud digna son algunos de los puntos abordados por el gobernador Werner Salcedo. Entre otras noticias del diario del Cusco, el próximo lunes en la PCM se intentará el entendimiento sobre la montaña de 7 colores. Han sido invitadas autoridades y dirigentes comunales a la cita. Vamos con más noticias en la portada del diario del Cusco. Investigan a mujer policía que estaría implicada en el asalto millonario en San Sebastián. Ayer víctima del atraco formalizó denuncia con debida sustentación. 8:22 de la mañana, tenemos más portadas. Tenemos el diario El Sol del Cusco, quien nos tiene en su portada el día de hoy, 4 de marzo del 2026. Declaran en emergencia suministro de gas tras incidente en Megantoni. El Ministerio de Energía y Minas dispone una declaratoria de emergencia que incluye la suspensión del transporte y el relacionamiento del servicio a nivel nacional.
Entre otras noticias, la empresa Torontoy opera sus servicios sin contar con las revisiones técnicas correspondientes. Bueno, esto es lamentable, dado que pone en riesgo a todos los turistas, tanto nacionales e internacionales, en la ciudadela Inca. Se emite una nueva alerta de riesgo en Machu Picchu. Bueno, vamos a ver qué hacen las autoridades al respecto, porque, bueno, básicamente ofrecer un servicio de transporte en una maravilla del mundo y que no cuentes con revisión técnica, sí, bueno, en realidad es un poco bastante peligroso en realidad. Entre otras noticias del diario El Sol del Cusco, caso Seda Cusco, levantan secreto de comunicaciones a candidato de Somos Perú. Y entre otras noticias, no descartan participación de policías en actividad en asalto millonario en San Sebastián. 8:24 de la mañana, 8:24, vamos con más portadas. Tenemos el diario El Pregón, el diario de Apurímac. ¿Quién nos tiene el día de hoy en su portada? Poblador reportado como desaparecido fue hallado sin vida. Lo buscaron por 3 días. Bueno, lamentable esta noticia. Tras 3 días de intensa búsqueda, fue hallado sin vida el ciudadano Marcial Juárez Ríos en el distrito de Lucre, provincia de Aymaraes. El cuerpo fue encontrado en la mañana del martes 3 de marzo, aproximadamente a las 11 de la mañana, en el medio del río de la comunidad San Juan de Juta, generando pues consternación entre los pobladores. Entre otras noticias, supervisan trabajos. Escenario principal del Pucllay 2026 ya va quedando listo. Y niño de Abancay logra triple de oro para Apurímac en campeonato de ajedrez nacional, sumando más trofeos para Apurímac. ODP Abancay instala oficinas distritales en centros de población de su jurisdicción, siempre más cerca de la ciudadanía. Y bueno, lamentable comunicar un accidente. Camioneta cae a abismo en la carretera Mara y deja una persona fallecida tras despiste y volcadura. 8:25 de la mañana, vamos con más portadas. Tenemos el diario Chasqui, Apurímac para el mundo. ¿Quién nos tiene en su portada hoy miércoles 4 de marzo del 2026? La Bramba brilló en el carnaval campesino. Abancay no solo celebró, sino que reafirmó su identidad. El 1 de marzo, la capital apurimeña se convirtió en el epicentro de la cultura andina con el gran concurso del Carnaval Campesino 2026. Una jornada donde la música, la danza y el orgullo rural desbordaron las calles y encendieron el corazón de miles de espectadores en el estadio El Olivo. Entre otras noticias del diario El Chasqui, en la portada, en Apurímac fortalecen servicios hoteleros rumbo al Carnaval Aputusuy 2026. Y en Antabamba ubican y recuperan cuerpo de persona desaparecida tras accidente de tránsito. Vamos con más noticias que nos tiene el diario El Chasqui, Apurímac para el mundo. Hoy miércoles 4 de marzo del 2026, en Abancay, en abril abrirá sus puertas el nuevo Hospital de Solidaridad, quien ofrecerá atención especializada. Estas han sido las principales portadas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Volvemos el día de mañana con más información. Ocho y 26 de la mañana, y bueno, ha llegado el momento de ponerle fin a nuestro informativo Huillaricui hoy miércoles
4 de marzo del 2026. Mandamos un saludo a todos los oyentes de Radio Surfui, a quienes también nos están escuchando y nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook. Tenemos un saludo de Juana Lunas. Buenos días, amigos del informativo Willaricui, de Radio Surfui, la voz de todos. En especial a los amigos Gonzalo Huirce y David Ortiz. Un abrazo a la distancia y que tengan un hermoso día. Muchas gracias, Juana Lunas, por los saludos. Regresamos el día de mañana con más información. Estuvieron el día de hoy Gonzalo Huirce, David Ortiz y quien les habla, Zulema López, en Primeras Planas. Regresamos el día de mañana. Que tengan buen día. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui. Sigue avanzando. La nueva infraestructura de la institución educativa integrada Erasmo Delgado Vivanco en Tambobamba es un proyecto que ya está en camino. La obra se hará realidad mediante el mecanismo de obras por impuestos, con una inversión superior a los 30 millones